El Espíritu de Yeshua nos habilita para practicar la ley de Dios. El Espíritu de Yeshua nos habilita para practicar la ley de Dios. El Espíritu de Yeshua nos habilita para practicar la ley de Dios. El Espíritu de Yeshua nos habilita para practicar la ley de Dios. El Espíritu de Yeshua nos habilita para practicar la ley de Dios. El Espíritu de Yeshua nos habilita para practicar la ley de Dios. El Espíritu de Yeshua nos habilita para practicar la ley de Dios. El Espíritu de Yeshua nos habilita para practicar la ley de Dios. El Espíritu de Yeshua nos habilita para practicar la ley de Dios. Bienvenidos, preciosos hermanos, a esta hermenéutica del tercer Shabbat del mes bíblico número 11, para tener mayor comunión con Jehová y su palabra de vida. Vamos a comenzar entonces con la oración de entrada a este Shabbat para darle la gloria a Jehová por todo lo que nos ha dado. Gracias, Padre Santo, gracias, Jehová Santo, lleno de sabiduría y lleno de amor. Gracias por tu misericordia, por tu verdad y por tu justicia que la has plasmado en cada uno de tus hijos para que vivan de acuerdo a tus leyes, de acuerdo a tus mandatos, de acuerdo al Ruach HaKodesh y poder tener una comunión perfecta contigo. Gracias, Jehová, por este día santificado que has hecho para cada uno de nosotros y así poder ir a la intimidad y tener una comunión perfecta contigo, con cada uno de los hijos amados que te pertenecen, con cada una de tu familia santa que te pertenecen. Te alabamos, Padre Santo, porque has hecho este día para tus hijos, para tener comunión perfecta con tus hijos, y de aquí salimos cargados de revelación divina, cargados de la unción de tu Ruach HaKodesh. Gracias, Padre Santo, por ser especial con cada uno de nosotros, porque cada día nos tratas de una manera especial, y en este día único para nosotros poder compartir contigo y tener esa revelación y esa santificación que tú quieres de tus hijos justos. Te alabamos, Padre Santo, por toda la bendición que nos has dado a través de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, porque gracias a Él somos libres del mundo, de la carne, del demonio, y ahora vivimos para obedecer, para servir al amado novio de la Iglesia, Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre Santo, por darnos tu Ruach HaKodesh, tu mismo espíritu, y tener conexión directa contigo y conocerte cabalmente como lo eres. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre Santo, en este día de victoria y de gloria para la gloria del Padre bueno. Amén. Y celebramos con gozo y con gusto este Shabbat, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. A continuación, la primera lectura del día de hoy, tomada del libro de Eclesiástico en su capítulo 15, versos del 15 al 22. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Está en tus manos el ser. Ante ti puso el fuego y el agua. Extiende la mano a lo que prefieras. Delante de los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que ha elegido. Qué grande es la sabiduría del Señor. Qué fuerte y poderoso es Él. Él todo lo ve. Su mirada se posa en los que le temen. Conoce todas las acciones de los hombres. A nadie le ha pedido que sea impío. A nadie le ha dado permiso para que peque
El salmo que corresponde hoy es el Salmo 119, en sus versos del 1 al 2, 4 al 5, 17 al 18 y del 33 al 34. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichosos los que sin hierro andan el camino y caminan según la ley del Señor. Dichosos los que observan sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú eres quien promulgó tus ordenanzas para que las observen totalmente. Ojalá sea firme mi conducta en cumplir tus preceptos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor y viviré, pues yo quisiera guardar tu palabra. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Señor, enséñame el camino de tus preceptos, que los quiero seguir hasta el final. Dame inteligencia para guardar tu ley y que la observe de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Amén. La segunda lectura del día de hoy está tomada de Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 6 al 10. Y dice así: es verdad que con los perfectos hablamos de sabiduría, pero es una sabiduría que no procede de este mundo, ni de sus poderes que están para desaparecer. Enseñamos el misterio de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Esta sabiduría no fue concedida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido
no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la escritura: ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos la reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. Amén. A continuación, el Evangelio está tomado de Mateo capítulo 5, versos del 17 al 37. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mire a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Amén. A continuación, la ley espiritual y el complemento de citas bíblicas. En la ley espiritual del día de hoy tenemos en Mateo 5 el verso
número 17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En cuanto al complemento, tenemos en la primera lectura Eclesiástico, el capítulo 15, el verso número 20. A nadie le ha pedido que sea impío. A nadie le ha dado permiso para que peque. En cuanto a la segunda lectura, Primera de Corintios, capítulo 2, el verso es el 9. Recuerden la escritura. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana ha pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. En cuanto al Salmo 119, los versos son el 33 y el 34. Señor, enséñame el camino de tus preceptos, que los quiero seguir hasta el final. Dame inteligencia para guardar tu ley y que la observe de todo corazón. En cuanto a la ley y complementos sin referencias de cita bíblica, se lee de la siguiente manera. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. A nadie le ha pedido que sea impío. A nadie le ha dado permiso para que peque. Recuerde la escritura. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Señor, enséñame el camino de tus preceptos, que los quiero seguir hasta el final. Dame inteligencia para guardar tu ley y que la observe de todo corazón. Y el título de la hermenéutica del día de hoy es el siguiente. El Espíritu de Yeshua nos habilita para practicar la ley de Dios. Amén. Introducción. Algunos de los versos más reveladores de las cartas paulinas se encuentran en Romanos 8, en los versos del 2 al 4. Dice así: en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Inicialmente, después que Jehová diera a conocer su ley para los hombres por medio de Moisés, aunque todo Israel afirmó estar preparada para cumplirla, no tardaron mucho en advertir que en sus propias fuerzas era imposible cumplirla. No podemos satisfacer el estándar de Jehová sin estar habilitados por el Ruach HaKodesh. Es una relación de completa sujeción al logo y al rema de Jehová. Progresivamente los fariseos elaboraron leyes talmúdicas, es decir, leyes de hombres, con la cual, según ellos, se daba satisfacción a las demandas del Altísimo justo juez, creando una cerca aún más amplia. Sin embargo, nada estaba más lejos de la realidad, por lo que construyeron un código totalmente opuesto a la instrucción del Creador, donde al igual que las naciones paganas, sacerdotes, jueces y gobernantes oprimían a sus hermanos en nombre de Jehová de los ejércitos y hasta los guiaban a cometer idolatría con dioses extranjeros. Aunado a los excesivos abusos de poder que eran comunes, consideraba que lo que los rabinos instituyeran era irremediablemente acatado, hasta por el mismo creador del universo, Jehová. En contraste, tanto en la ley como en los profetas se repiten advertencias de Jehová para que no se añada
ni se quite nada de su ley e instrucciones dadas, lo cual se constata en la cita que vamos a presentar a continuación. Deuteronomio 4, en su verso 2, nos dice: no añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Jehová, tu Dios, tal como yo se lo ordeno. En Deuteronomio, en su capítulo 5, verso 22, nos dice: estas son las palabras que dijo Jehová a toda la asamblea que estaba en el monte, desde en medio del fuego y la espesa nube. Dichas palabras resonaron con estruendo y no se les añadió nada. Y luego Jehová las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó. Deuteronomio, en su capítulo 12, verso 32, nos dice: ustedes guardarán y cumplirán lo que Jehová les tiene ordenado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Proverbios, en su capítulo 30, verso 6, nos dice: no agregues nada a sus palabras, te reprendería y te demostraría que mientes. Jeremías, en su capítulo 36, verso 32, dice: tomó pues Jeremías otro papel enrollado y se lo entregó a Baruch, hijo de Nerías, el secretario, y le dictó para que anotara todas las cosas que contenía el libro quemado por Joaquín, rey de Judá, y añadió además muchas otras cosas del mismo estilo. Eclesiastés, en su capítulo 3, verso 14, nos dice: vi que todo lo que hace Dios perdura para siempre. No hay nada que añadirle, nada que quitarle, y Dios actúa de manera tal que se le respete. Apocalipsis, en su capítulo 22, verso 18, nos dice: yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Continuamente vemos que el Padre Eterno Creador levantó profetas para corregir a Israel, llamando al Techubá, para que volviesen a la práctica de la instrucción de la ley. Con todo, los profetas fueron convertidos en instrumentos de odio, a quienes maltrataban y daban muerte, en muchos casos por no ser conveniente para la clase dirigente el mensaje que se proclamaba. Definitivamente, el ministerio y muerte de Johanán el Bautista nos muestran una clara idea de cómo los profetas eran admirados por los humildes y al mismo tiempo rechazados y perseguidos por los poderosos. Mientras el mensaje era una advertencia para que recapacitasen, abandonando toda práctica impía para volver al rigor de los mandamientos de Jehová, así como la advertencia que hizo Johanán a Herodes, que le pedía se arrepintiera de haber tomado como mujer a la esposa de su hermano, fallando a los mandamientos. Lejos del arrepentimiento de la pareja fornicaria, le trajo la decapitación como sentencia por el llamado a retomar o a retornar a los mandamientos. Paradójicamente, las cosas no han cambiado mucho. En los tiempos de Yeshua se enfatizaban en las leyes y costumbres farisaicas, hipocresía, y en la actualidad se cuenta con un estado de gracia que supuestamente hace que Jehová vea a todos como santos, gracias al sacrificio de Yeshua en la cruz, justificando con ello el no ajustarse a los mandamientos, como si Yeshua diera permiso o autorizara el pecado, por causa de que ya él pagó. Todo en un absurdo esfuerzo para invalidar las consecuencias del pecado. En el Evangelio del día de hoy se nos presenta
la ratificación de los mandamientos en medio del Sermón del Monte, pero con un estándar que es mayor al conocido por los israelitas hasta ese entonces. En la primera lectura nos presenta cómo Jesús ben Sirach ratifica que los mandamientos de Jehová no fueron diseñados como una alternativa para ser cumplida solo por unos pocos que quieren destacar. No es una ley que permite las ambigüedades. Recordemos cómo Adán y Eva fueron echados del paraíso por dejarse convencer que los mandamientos de Jehová poseen valor relativo. Jehová no quiso decir lo que dijo. Absolutamente a nadie Jehová dio derecho para quebrantar la ley. Lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo el que peca viola la ley de Jehová, porque todo pecado va en contra de la ley de Jehová. En la segunda lectura, el apóstol Pablo deja de manifiesto que se requiere del Espíritu de Jehová para comprender la sabiduría divina, que se deleita en el sacrificio que dona vida al prójimo. En el Salmo, además de ser el más largo de la Biblia, contempla la necesidad de observar los mandamientos desde la más tierna edad, guardando con gran estima toda la ley de Jehová, con la disposición de prevalecer en ellos durante toda la vida. El salmista conecta la obediencia encargada con las bendiciones para el obediente. Muestra que la razón por la cual Jehová nos encargó que sean muy guardados sus mandamientos no es solo porque esto lo honra, sino también porque es el camino hacia la bendición. Esto y más contemplaremos en la hermenéutica que se presenta a continuación. Estemos con un oído dispuesto para hacer shema de esta enseñanza que nos tiene el Padre Bueno para este hoy. Amén. Comencemos con el Evangelio del día de hoy, tomado de Mateo capítulo 5, versos del 17 al 37. Diagnóstico. En los capítulos de Mateo, del 5 al 7, se presenta el Sermón en el Monte, la más conocida colección de enseñanzas de Yeshua, así como aparece este contenido en el Evangelio de Lucas, en el Sermón en el Llano, en Lucas capítulo 6, versos del 17 al 49, y en otros lugares, Lucas capítulo 11, versos del 2 al 4, del 9 al 13, del 34 al 36, del capítulo 12, versos 22 al 34, el verso 57 al 59, el capítulo 13, versos 24 al 27, capítulo 14, versos 34 al 35 y el capítulo 16, verso 18. Comencemos con los versos del día de hoy. Mateo 5, del 17 al 20 nos dice: he venido a cumplir la ley. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo, nos dice en el verso 17. Este verso es la ley espiritual de la hermenéutica del día de hoy, cuando nos dice en el verso 17a: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Presenta un pasaje difícil, porque la enseñanza de Yeshua sobre la ley está en conflicto con su observancia. Defiende la ley en detalle, pidiendo una observación meticulosa de la ley. Otras situaciones similares en este evangelio lo vemos cuando defiende a sus discípulos por cegar espigas en el Shabbat, en el capítulo 12, versos del 1 al 6. También lo vemos cuando sanó gente en Shabbat, en el capítulo 12, versos del 10 al 13. Cuando defiende a sus discípulos que no obedecieron el rito de lavarse las manos, en el capítulo 15, versos del 1 al 9. Recordemos que en la época de Yeshua, los judíos estaban sujetos no solo a la ley del Torá, sino también al Mishnah, comentario del Torá, y al Talmud, comentario del Mishnah. Estos comentarios
consistían en miles de reglas que delineaban el comportamiento aceptado y no aceptado por la Torá. Por ejemplo, en el significado de lo que constituye el trabajo, cargar con un peso era trabajo, pero eso necesitaba clarificación. En el verso 17b, Yeshua nos dice: he venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. ¿Qué significa eso? Una metáfora que nos va a ayudar a entenderlo es la siguiente. Un violinista visita la orquesta de una escuela secundaria. Los estudiantes se encuentran aprendiendo las reglas de la música y por mucho que practican, la música que producen aún es de principiantes. El violinista, por su parte, hace mucho tiempo que ya incorporó estas reglas a su talento. Por lo tanto, libremente se deja guiar por el espíritu de la música en vez de pensar en reglas. La comprensión más madura que tiene de la música le permite seguirla y producirla con belleza. Por lo tanto, al observar al violinista, los estudiantes aprenden mucho más de música de lo que podían aprender solo por el estudio de las reglas. El pueblo judío se fijaba en la ley, pero su observación de la ley no era perfecta. A menudo observaban las reglas sin pensar en su espíritu. Yeshua, la encarnación de la palabra de Jehová, incorporaba la ley perfectamente, cumpliendo con su más profundo significado espiritual. Cuando observamos a Yeshua, aprendemos mucho más de la unión y voluntad con Jehová, lo que nunca podríamos aprender solo a través de la ley por sí sola. Es así como Yeshua cumple la ley y los profetas. En el verso 18 nos dice: en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. En el contexto, cielo y tierra es la totalidad de la creación, y hasta que todo se realice es hasta el fin del mundo, hasta el momento en que la muerte y resurrección de Yeshua hagan llegar una nueva era. En el verso 19 nos dice: por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Cumplirlos y enseñarlos es la clave. Hacer shema de ellos y transmitir su enseñanza a través del ejemplo. Yeshua no nos da la opción de luchar solo por un mandamiento en particular mientras ignoramos otros, sino cumplirlos todos, porque en el cielo hay rangos. No los refuerza en este mismo evangelio, y así tenemos en Mateo 11, capítulo 11, verso 11, lo siguiente: yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Y en Mateo capítulo 18, versos 1 y 4 nos dice lo siguiente: en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. También en Mateo capítulo 20, versos 21, 26 y 27 nos dice la palabra: Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino se sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Continuando con el evangelio del día de hoy, en el verso 20 nos dice: yo se lo digo,
Si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Los escribas están orgullosos de su capacidad de interpretar la ley correctamente y los fariseos de guardar la ley en todo su detalle. Ellos representan el establecimiento religioso de Israel. Yeshua retó su autoridad y se convirtieron en enemigos mortales. ¿Por qué? Primero buscaban para ellos mismos la gloria que le pertenece a Jehová, como lo muestra en el capítulo 6, versos 2 y 5. Segundo, honran a Dios con los labios, pero sus corazones están lejos de Él, como nos lo muestra en el capítulo 15, verso 8. Tercero, enseñan preceptos humanos, como si fueran doctrinas, como nos lo muestra en el capítulo 15, verso 9, en el capítulo 23, verso 16 al 22. Además, ellos fallan en observar los asuntos más importantes de la ley, como lo muestra en el capítulo 23, verso 23. También nos dice que los limpios por fuera, pero muertos y sucios por dentro, como lo muestra en el capítulo 23, versos 25 al 28. Y por último nos dice que son hipócritas. En el capítulo 6, verso 5, verso 16, en el capítulo 15, verso 7, en el capítulo 22, verso 18, en el capítulo 23, versos del 13 al 29. Continuando con Mateo capítulo 5, versos del 21 al 26 nos dice, no matarás. El verso 21 nos dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Yeshua utiliza alguna variación de esta fórmula del verso 21 a 6 veces en este capítulo. En los versos 21, en el verso 27, en el verso 31, en el verso 33, en el verso 38 y en el verso 43. Las primeras 4 están en la lectura del día de hoy y contrasta lo que han aprendido de la Torá, lo que se dijo, con su propia enseñanza, mas yo les digo. En el verso 21b, no matarás, nos muestra el 6º mandamiento, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 13, y Deuteronomio capítulo 5, verso 17. En el verso 21c nos dice, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Quiere decir que es culpable de cargos legales en lo físico y también de juicio eterno en lo espiritual. La Torá establece la posibilidad de acudir a instancias superiores cuando el caso no tuviera claridad suficiente, todo con el mismo fin, buscar solo la justicia, como nos lo dice Deuteronomio en su capítulo 17, versos del 8 al 13. También permite y manda pena de muerte para numerosas ofensas. Permite matar en defensa propia y en guerras llevadas a cabo según la voluntad de Jehová, como se puede ver en 1 Samuel, capítulo 15, versos del 1 al 35. Difiere entre una matanza accidental y un asesinato intencional, tratándolos de manera diferente. Pena por asesinar es la muerte, como lo vemos en Éxodo capítulo 21, versos 12, Levítico capítulo 24, verso 17, Número capítulo 35, versos del 16 al 17. En cuanto al verso 22, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Yeshua hace un llamado a tomar la iniciativa cuando estamos enfadados.
ir más allá de los actos externos y ataca el acto de asesinar, que comienza con los pensamientos, sentimientos y acciones. Los malos pensamientos y sentimientos llevan a realizar malas obras mediante las manos o malas palabras mediante la boca. Énfasis en lo que hay detrás del acto, mal que reside en el corazón y resulta en malas acciones. Es lo que se llama ira, orge, y que a propósito se guarda por mucho tiempo. La instrucción es: haz lo que puedas para resolver las diferencias antes de perder control de la situación, antes de llegar al juez y prisión. Físicas, metáforas de lo espiritual ante Jehová y el juicio eterno. La ira o enojo, insultar y llamar renegado de la fe a su hermano constituyen un asesinato. Son comportamientos que nos hacen caer fuera de control y llevar a cabo matanzas. Además, estos tres comportamientos tienen características y comportamientos progresivos que llevan a quien lo ejecuta al juicio, al Tribunal Supremo y en última instancia a ser culpado del fuego del infierno. Fuego del infierno es lo que se llama Gehenna Tou Puros o Gehenna de fuego. Gehenna, Valle de Hinnom, famosa durante la época monárquica por el sacrificio de niños en el fuego, como lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10, en Jeremías, capítulo 7, versos 31. En la época helénica, el nombre de este sitio llegó a utilizarse de manera metafórica para indicar el juicio final por fuego, y así se convirtió en el nombre para el lugar de eterna tormenta para los no creyentes en el Nuevo Testamento. En cuanto al verso 23 y el verso 24, nos dice: por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. En estos versos nos pide tomar la iniciativa cuando nuestro hermano o hermana está ofendido, cuando tiene algo en nuestra contra. Entonces, sin importar si tenemos razón o no, debemos tomar la iniciativa. Yeshua nos hace completamente responsables. No debemos culpar a nuestro hermano o hermana. No debemos esperar a que él o ella inicie reconciliación. No debemos requerir que él o ella nos pidan perdón, aun sintiendo que nos han hecho mal. La orden es iniciar la reconciliación. Aunque tengamos otros asuntos urgentes que atender o estemos frente al altar de Jehová con una oveja en mano, algo inusual, porque la Escritura exige darle a Jehová la más alta prioridad. Sin embargo, resalta en caso de un desacuerdo, Yeshua nos pide que pongamos la reconciliación como nuestra más alta prioridad. En los versos 25 y 26 nos dice: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Concíliate es eunón, es ser de buena cabeza o tener buena cabeza. Concíliate o haz amigos o estate reconciliado. Tomar la iniciativa para reconciliar con el que nos acusa. Hacer lo que podamos para remediar la ausencia de armonía. La instrucción es: haz lo que puedas
para resolver las diferencias antes de perder el control de la situación, antes de llegar al juez y cárcel física, metáforas de lo espiritual ante Jehová y juicio eterno. Mateo en el capítulo 5, en los versos del 27 al 30, nos dice, no adulterarás. 27 y 28 nos dice así, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Yeshua continúa al próximo mandamiento, prohibición del adulterio, que lo tenemos en Éxodo capítulo 20, verso 14, y en Deuteronomio capítulo 5, verso 18. La ley prescribe la pena de muerte para aquellos culpables de adulterio, lo vemos en Levítico capítulo 20, verso 10, y también lo tenemos en Deuteronomio capítulo 22, verso 22. En el verso 28, Yeshua amplía el mandamiento para prohibir la causa del comportamiento, mirar a una mujer con codicia, relacionadas al último mandamiento, al número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, que lo tenemos en Éxodo capítulo 20, verso 17. Yeshua pide que no se enfoquen en deseo con interés sexual con la mujer del prójimo, porque la codicia lleva al acto físico de adulterio. Lo espiritual lleva a la materialización física. Si no es tu esposa, no te pertenece. Es esposa e hija de su padre. No te pertenece a ti. No es solo lo que se ve, no es contención. Es un corazón de hijo de Jehová con pensamientos santos. Ser santos como Jehová es santo. Por ello se debe meditar en su palabra para formar carácter. El adulterio comienza en el alma, cuando abres tus pensamientos para fantasear cosas impuras. Ejemplo, ver pornografía. Yeshua no solo ve lo externo, se dirige a lo interno. Lo que genera el adulterio es la codicia, su raíz. Anhelo de poseer aquello que legalmente no te pertenece, no es de tu pacto. Es un deseo de concupiscencia y lo vemos en Mateo capítulo 5, versos 29 al 30, en Santiago capítulo 1, versos del 14 al 15 y en Hechos capítulo 8, verso 22. Continúa el Evangelio con los versos 29 y 30 y nos dice así, por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Jehová va aún a lo más profundo del corazón, donde es preferible perder alguna parte de tu cuerpo físico antes que la vida eterna, porque nos ha dado los sentidos y capacidades para el bien. No deben, por lo tanto, en convertirse en instrumentos del mal, utilizándolos mal. Por ello, deben cortarse. Es una hipérbole, lenguaje exagerado, para enfatizar un punto específico. En Mateo capítulo 5, versos del 31 al 32, cualquiera que repudie a su mujer, nos dice así. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Ya vemos que en Deuteronomio capítulo 24, verso 1 nos dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio
que le entregará antes de despedirla de su casa. Aquí en esta cita, de acuerdo a la palabra de Jehová, permite que un hombre se divorcie de su mujer si encuentra algún defecto y ya no la quiera. La escuela de Chemaní interpretaba esta frase como adulterio, a algún otro comportamiento también igual o parecido por parte de la mujer. Por su parte, la escuela de Iriel amplió el significado hasta el punto que el hombre podría divorciarse de su mujer si ella hiciese algo tan simple como quemarle la cena. Recuerden que esas son leyes de hombres. Pero Yeshua va más allá, ataca la condición del corazón que causa este mal comportamiento. En caso de unión ilegítima, se refiere a porneias. Se traduce como fornicación e implica también el acto sexual entre personas solteras y puede referirse también a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Sin embargo, los evangelistas Marcos, en su capítulo 10, verso del 11 al 12, y Lucas, en su capítulo 16, verso 18, no incluyen esta excepción para pornellas. La prohibición del divorcio en sus evangelios es absoluta. Se debe tener presente el origen. ¿Cuál es la intención de Jehová para el matrimonio? Que un hombre y mujer se casen y permanezcan juntos para toda su vida. Yeshua plantea que el hombre debe dejar a su mujer, viola el propósito original de Jehová para el matrimonio, violándose un acto contrario para agradar su voluntad. Hoy en día el divorcio se considera una opción aceptable. Hay gente que organiza su boda con una firma, un acuerdo prenupcial para facilitar las negociaciones en caso que decidan divorciarse. Otros guardan el divorcio como su puerta de salida. Se debe tener presente que se debe mantener el pacto y el compromiso tal como Jehová lo plantea desde su origen en Génesis, una sola carne. Por lo tanto, el divorcio no debe ser una salida de escape en un desespero emocional. De allí que se debe ir más allá de lo externo y decidir conscientemente los pactos de acuerdo a lo que Jehová espera y no las propias apetencias personales de los hombres, que lo puedan conducir por un camino errado, contrario a la voluntad del Creador. Si quieres conocer más sobre lo que piensa Jehová, puedes ver el video de la hermenéutica del 3 de octubre del año 2021, cuyo título es El matrimonio, divorcio y recasamiento bajo la cultura del reino de Jehová, en este canal de los mosqueteros de Jehová. En Mateo capítulo 5, versos del 33 al 37, nos dice: no juren en ninguna manera. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni un solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. En el Antiguo Testamento hay varios versos que nos llevan a cumplir el mandato de no jurar. No tomarás el nombre de Jehová en vano. En Éxodo capítulo 20, verso 7. No jurarás en el nombre de Jehová con mentira. Lo podemos ver en Levítico capítulo 19, verso 12. Al hacer voto con Jehová, con juramento se debe cumplir. Lo vemos en Número capítulo 30, verso 2. En el nombre de Jehová no jurar, lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Pagar los votos a Jehová en Deuteronomio capítulo 23, versos del 21 al 23. Los estándares éticos prescritos por estas leyes
están enraizados en la santidad y la majestuosidad de Jehová. La preocupación es honrar el nombre de Jehová, no profanarlo haciendo un juramento con su nombre que después no se cumple. En la cultura judía, el nombre de la persona es más que una etiqueta, es parte íntegra de la persona. Explica por qué en varias ocasiones Jehová renombró a una persona, reconociendo su propósito en la vida de esa persona. Por ejemplo, Jacob, a Isaac, Simón, a Pedro, entre otros. Aunque es importante no deshonrarse al no cumplir una promesa, es mucho más importante no deshonrar el nombre de Jehová en esta prohibición contra el jurar. Ahora, preciosos, el pronóstico de este evangelio. Continuamos. En los versos del 38 al 42 nos muestra la ley de la retribución. Es restitución, no venganza, como lo refiere Levítico en su capítulo 19, verso 18. Actuar con el corazón de Jehová, con su espíritu, nos enseña a sobreponernos sobre la ofensa, actuando correctamente. También nos lo explica Romanos capítulo 12, versos del 17 al 21, Proverbios capítulo 20, verso 22, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 15. No juzgar al que es superior. Por ejemplo, así como David no juzgó a Saúl a pesar de que lo perseguían. Da quien te pida es honra a las autoridades, de acuerdo al límite establecido, cumpliendo el mandamiento del amor. Nosotros mismos tenemos control sobre nuestra alma, quiere decir, sobre nuestra mente, voluntad y emociones. Nadie te hace enojar, te amarga, te hace estar resentido o tener un espíritu vengativo y amargado. Debemos tener el carácter de los ciudadanos del reino. En los versos del 43 al 47, amar a tus enemigos, lo podemos ver en Levítico capítulo 19, versos del 17 al 18. Orar y amar a nuestros enemigos en lugar de buscar represalias, para vencer el mal con el bien, porque el espíritu de la ley debe estar arraigado en el corazón del hombre. La batalla es en la mente con un pensamiento transformado. En el verso 48 nos dice, ser perfectos, completos en amor, como Jehová Dios es perfecto en amor. La ley está marcada en nuestros corazones. Es la bendita palabra de Jehová Dios utilizando la unción del Ruach HaKodesh. Es para ungir a mis hermanos de lo que tengo dentro de mí. La ley del reino es la ley del amor. Y el control del pronóstico nos presenta la siguiente manera. Primero, Yeshua vino a comunicar el espíritu de la ley. Ya no basta con cumplir exteriormente la ley. Se requiere de un compromiso de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, en la empresa de la santidad que busca Jehová. Segundo, es fundamental la circuncisión de nuestros corazones, quedando unidos por el vientre con Yeshua HaMashiach, por medio del Ruach HaKodesh. Solo el espíritu de la ley nos faculta para cumplirla. Tercero, ser perfectos, maduros, por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. Observar, contemplar, seguir a Yeshua para aprender de él, quien es la encarnación de la palabra de Jehová, siguiendo su ejemplo de unión con Jehová para hacer su voluntad. Cuarto, tener el prejuicio de los mandamientos para cumplirlos cabalmente, haciendo shema de ellos, porque es la única norma de conducta de Jehová para sus hijos. Quinto, transmitir la instrucción y enseñanza de la palabra de Jehová a través del ejemplo visible y audible a los que están bajo cobertura y a nuestro prójimo, siendo ejemplo y no piedras de tropiezo en el altar en la vida terrenal. Amén.
A continuación, la primera lectura tomado del libro de Eclesiástico, en su capítulo 15, versos del 16 al 21. Diagnóstico. Jesús ben Sirá, sabio israelita del siglo II a.C., vivió y escribió en Egipto hacia el año 190 a.C. Su nieto publica su escrito unos 50 años más tarde. Son tiempos difíciles en que Israel, bajo la dominación de los reyes de Siria, los seleucidas, se ve tentado por las costumbres helenísticas, que poco después serían impuestas violentamente por Antíoco Epifanes. Pero el peligro mayor no estará en la imposición, sino en el atractivo de ese modo de vida, enteramente ajeno y opuesto al modo de vida tradicional. El libro es una exposición de la antigua ley y las viejas costumbres para mantenerlas frente a los vientos modernizantes y paganizantes del momento. Comienza este capítulo 15 en los versos del 1 al 10 diciendo: describe las ventajas y bondades que trae consigo buscar y hallar la sabiduría. Lo primero es que se adquiere conocimiento y capacidad para practicar la ley del Señor, base fundamental sobre la cual se perciben los frutos y beneficios de la sabiduría. Comportamiento dirigido solo a quienes la buscan y sinceramente se afanan en encontrarla. Ella no tiene parte con los hombres falsos, ni con los arrogantes, ni con los cínicos, ni con los embusteros, ni con los malvados. Ellos son la antítesis del hombre que quiere ser sabio y, en definitiva, de la misma sabiduría. Luego, en los versos del 11 al 20, nos explica el origen del pecado, porque la vida humana se asemeja a las películas del oeste americano, en las que aparecen los buenos y los malos. La gran tentación humana ha consistido siempre en no querer cargar con la maldad que cometemos y echar culpas a los demás. Así lo hizo Adán, se las carga a esa mujer que tú me diste, y Eva a la serpiente. Ben Sirá objeta: mi pecado viene de Dios. Él me ha extraviado, en los versos 11 al 12. Pero el maestro responde tajante: no digas eso, en estos versos 11 y 12, y explica en los versos 13 al 14 que el Señor aborrece la maldad y la blasfemia, y los que la respetan no creen en ella, o los que respetan a Jehová no creen en ellas. Jehová creó al hombre y le dio el poder de elegir vivir en bendición o maldición. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 28. En los versos que comprenden la lectura del día de hoy, del 15 al 17, tenemos: si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Están en tus manos el ser. Ante ti puso el fuego y el agua. Extiende la mano a lo que prefieras. Delante de los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que ha elegido. Se desarrolla aquí el tema de la libertad personal para elegir el bien o el mal, la vida o la muerte. Deuteronomio en su capítulo 30, verso 5 y del 16 al 20 nos dice: mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Jehová tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás, y Jehová te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán.
Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Jehová, escucha su voz, uniéndote a él, para que vivas y se prolonguen tus días, mientras habites en la tierra que Jehová juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Si le perteneces a Yeshua, te corresponde vida y paz. Pero si le perteneces a Satanás, tienes corrupción y muerte, separado de Jehová. Uno de los dos caminos te lleva al fuego y al agua, de acuerdo a tu preferencia. De acuerdo a tu decisión, se te dará, porque la entrega es voluntaria, sacrificial a quien tú hayas decidido obedecer. Debemos tener claro que el pecado, el mal y todos los demás antivalores existentes en el mundo no son obra de Jehová, ni corresponden a su designio sobre el mundo. En una etapa del pueblo judío muy rica en teología, ya se había abordado la supuesta responsabilidad de Jehová respecto al mal y al dolor del pueblo. Después del exilio, las duras circunstancias vividas por los israelitas llevaron a replantearse su fe, identidad y verdadero propósito de Jehová con el hombre y con el mundo. De allí surgieron los 11 primeros capítulos del que dan cuenta cómo Jehová todo lo creó bueno, conforme a un plan armónico y justo, y como el hombre, único entre todas las criaturas, dotado de libertad, fue trastocando el plan original de Jehová hasta convertirlo en todo lo contrario al querer divino. En el verso 18 y 19 nos dice que grande es la sabiduría del Señor, que fuerte y poderoso es Él. Él todo lo ve. Su mirada se posa en los que le temen. Conoce todas las acciones de los hombres. Jehová lo sabe todo. Es nuestra fuente de sabiduría. Todo está descubierto y abierto a la vista de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Nos lo dice Hebreo en su capítulo 4, verso 13. Y el Salmo 139, del 1 al 7, nos dice: Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando en la cama, me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Me supera ese prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? En el verso 20 nos dice: a nadie le ha pedido que sea impío, a nadie le ha dado permiso para que peque, complemento de la ley espiritual del día de hoy. El término griego de impío es anomos. Según el diccionario Strong 458 o 459, en nuestras Biblias aparece impío o inicuo y viene de iniquidad. El término anomos es compuesto de dos palabras. De la letra A consiste en una partícula que indica negación. Sin, en griego, y nomos, traducción directa del hebreo al griego de la palabra Torah, mal llamado en español como ley, porque correctamente su significado es instrucción. Anomos se emplea para referirse a una persona que se opone a la instrucción de Jehová de la Biblia, es decir, un impío o inicuo es una persona rebelde, desobediente y transgresor de los mandamientos de Jehová, el Dios de la Biblia. Por ello, podemos asegurar, comprobado por la propia palabra de Jehová, que a nadie, absolutamente a nadie, le ha pedido ser un impío. Jehová no da salvoconducto, por lo tanto, no ha dado permiso para pecar. Y según Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, ya sabemos que la definición de pecado
es quebrantar la ley. El impío, conociendo lo que Jehová demanda, no lo practica. Se convierte en un ignorante que decide en su propia voluntad no atender la instrucción, porque selectivamente decidió hacer caso omiso a la orden de Jehová. Ya Deuteronomio en su capítulo 30, verso 11 al 14 nos dice: este mandamiento que yo te doy no es superior a tu fuerza, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que puedas decir: ¿quién subirá al cielo y no lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está al otro lado del mar para que tengas que decir: ¿quién pasará hasta el otro lado y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya la tienes en la boca y la sabes de memoria, y solo hace falta ponerla en práctica. Continuamos con el pronóstico. Continúa en el capítulo 16 enseñando que Jehová castiga. En la época del Antiguo Testamento, las familias aspiraban a tener una prole numerosa. La densidad advierte que lo importante no es la cantidad de hijos, sino la calidad con que se educan esos hijos. Porque el criterio es el cumplimiento del deber en amar y respetar al Señor y demostrarlo cumpliendo sus preceptos. Por ello, distintos grupos del pasado se entregaron al mal, se rebelaron contra Jehová y fueron juzgados, porque Jehová juzga a cada uno según sus acciones. En el capítulo 17, en los versos del 1 al 14, nos muestra que Jehová le dio al hombre dominio sobre la tierra. Lo revistió de poder como el suyo, lo hizo a su propia imagen, lo dotó de inteligencia y sabiduría, lo hizo capaz de admirar el resto de la creación y de alabar su santo nombre. Le enseñó el bien y el mal. Cuando ya el hombre, en asociación con otro, formó un pueblo, les dio una herencia, la ley, e hizo con ellos una alianza eterna. Y nos dice en el verso 14, les dio mandamientos con respecto a su prójimo, diciéndole que eviten cualquier injusticia, lo cual sintetiza toda la ley y los preceptos que exige el Señor: abstenerse de la idolatría y cumplir los preceptos acerca del prójimo. La pregunta es: ¿cómo ha respondido el hombre desde la antigüedad hasta hoy a este plan maravilloso del Creador? En cuanto al control del pronóstico, tenemos: primero, entender que los mandamientos son declaraciones con valor absoluto, no negociables, y que los verdaderos israelitas sirven a un gobierno teocrático. Justo pues quien ordena las pautas. No existe en el gobierno de Jehová tal cosa como un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes, como se llama la democracia. Segundo, no es solo hacer el bien o el mal, solo porque Jehová me ve o no me ve. Hay que vivir en la sabiduría de tomar decisiones buenas para la vida, basados en el logo de Jehová, porque actuar rectamente es la vocación humana, de acuerdo al plan de Jehová para la vida de sus hijos. Tercero, debemos estar atentos a la propia conciencia que nos acusa. Lo que nos acusa ya es pecado. Además, debemos abandonar todo pecado mortal, tomándolo mortalmente en serio, no jugar con él y erradicarlo completamente de tu vida, no comprometerse con el mal de ninguna manera. Cuarto, la búsqueda del mal no perjudica a Jehová, sino que perjudica a la propia persona y al prójimo. El juicio de nuestras acciones no hay que esperarlo directamente de Jehová, hay que estar atento a lo recibido del prójimo, que ha salido beneficiado o perjudicado con actos sembrados para cambiar el rumbo hacia la dirección de Jehová, Padre Creador. Quinto, debemos estar atentos a lo que nos indica la autoridad legal designada y establecida por Jehová, de autoridad física o espiritual, dentro de los lineamientos de su palabra.
el hierro se azuza con el hierro. Implica estar en comunión con nuestra fuente legal de provisión y nutrición para ir limando toda aspereza contraria a la palabra y así ser maduros en la fe. Amén. Segunda lectura tomada de 1 Corintios capítulo 2 versos del 6 al 10. Comenzamos con el diagnóstico. Corinto, ciudad importante y abundante en el istmo que separa el norte del sur de Grecia, donde el apóstol Pablo pasó 18 meses durante su segundo viaje misionero y fundó una iglesia. Lo podemos ver en Hechos 18, quien relata la obra de Pablo en Corinto durante ese tiempo en bastante detalle. Evangelizar en Corinto era anunciar la buena nueva a todas las naciones congregadas y revueltas. Era experimentar el choque entre cristianismo y paganismo. Era seguir de cerca con ansiedad y celo apostólico el rápido, azaroso crecimiento de una comunidad de neófitos, plantas tiernas expuestas al paganismo, envolvente con sus doctrinas y costumbres decadentes y que, aunque bautizados, aún no se habían desprendido del lastre de un pasado pagano reciente. En el capítulo 1 de esta carta comienza con el saludo y la acción de gracias y enfrenta las discordias en Corinto, mediante el mensaje de la cruz que representa la salvación para el que cree y locura para los que se pierden. En el inicio del capítulo 2 nos muestra que su mensaje y proclamación no se apoyan en sus propias palabras, sino en la demostración del poder del Espíritu, que enseña con una sabiduría que es superior, dada por Yeshua HaMashiach. En la primera parte de 1 Corintios, en este capítulo 2, en los versos del 6 al 10, se denomina sabiduría no de este siglo. Vamos a leer el verso 6. Es verdad que con los perfectos del griego teleios hablamos de sabiduría, pero es una sabiduría que no procede de este mundo, ni de sus poderes, que están para desaparecer. Perfecto, teleios, conlleva a entero, maduro, completo o perfecto. No es de este mundo, sino que procede únicamente de Jehová, quien instruye y vuelve maduros a aquellos que se exponen a ella. Jehová espera que crezcamos y maduremos en la vida cristiana, pero esto es posible únicamente a través del conocimiento exacto de su palabra. Por ello, cada cristiano es responsable por buscarla con diligencia. Muchos no son nada humildes y se jactan de ser sabios cuando son inmaduros, lo cual se refleja en su conducta carnal. En el verso 7 nos dice: enseñamos el misterio de la sabiduría divina, del griego apocripto, topía en misterión, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Es misteriosa y secreta. Misterio viene del griego musterión, la cual se usa para referirse a una verdad espiritual que estaba oculta para la humanidad, pero que ahora es revelada por el Evangelio. Por tanto, la sabiduría que proviene de Jehová es un misterio que le es revelada a sus hijos por medio del mensaje del Evangelio, la cual fue predestinado desde antes de los siglos para gloria de los hijos de Jehová. Aunque Pablo no proclama lo que el mundo considera sabiduría, sí proclama la sabiduría de Jehová. Antes habló de la sabiduría de Jehová como Cristo crucificado. La única sabiduría verdadera es lo que proclama Cristo crucificado. Y ya lo tenemos en 1 Corintios, capítulo 1, versos del 21 al 24. Pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría.
Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es apócrito, Sofía en misterio. Sabiduría escondida en un misterio. No quiere decir que es algo inaccesible para los humanos. Quiere decir que es un misterio, algo guardado en secreto por un tiempo y después revelado a los que vienen a Jehová en la fe. Romanos 16:25 nos dice: gloria sea dada al que tiene poder para afirmarnos en el evangelio que anuncio y en la proclamación de Cristo Jesús. Y Efesios 3:9 nos dice: y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. El evangelio es un misterio, nos lo dice Efesios 6:19, igual que Cristo, nos lo dice Colosenses capítulo 2, verso 2. En el verso 8 nos dice: esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Está reservada solo para los que obedecen. Para los incrédulos de este mundo está oculta. Esto es así porque esta sabiduría se obtiene únicamente con la ayuda del Ruach HaKodesh, el cual el hombre natural no posee, y tal como lo dice más adelante en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Las cabezas de este mundo a que se refiere Pablo son los líderes judíos, Herodes y Pilato, que crucificaron a Yeshua, los cuales, aunque tuvieron la oportunidad de conocerlo y escuchar sus enseñanzas, ignoraron la instrucción. Sus corazones se cerraron para creer. Ellos fueron los responsables de crucificar al Señor de la gloria y tuvieron que asumir su consecuencia con la muerte espiritual. De igual forma, el mundo cierra su corazón para no creer en el mensaje del Evangelio, rechazando así la única fuente de sabiduría, incluyendo la vida eterna. En el verso 9 nos dice: recuerden la escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana, del griego cardia, han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Esto es un complemento de la ley espiritual del día de hoy. Todas las mayores riquezas espirituales se encuentran ocultas en la sabiduría que proviene únicamente de Jehová y da a la vida del hombre cosas inefables que jamás en vida pensó disfrutar. La verdadera riqueza no se encuentra en nada de lo que está en el mundo o del que el mundo pueda ofrecer, sino en una herencia espiritual, la cual Jehová ha preparado para todos aquellos que le aman y abracen su buena nueva. Por eso Yeshua exhortó a sus discípulos a no poner tanto esfuerzo por hacer riquezas materiales, las cuales pueden ser robadas o perdidas, sino a invertir en el reino de Dios. Mateo 6, del 19 al 21 nos dice: no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Para poder ver esto y hacerlo así, como está escrito, se requiere tener sabiduría para discernirlo correctamente, y solamente Jehová puede darla. Isaías 64,
en su verso 4 nos dice: tú has desconcertado a los que vivían como justos y que te recordaban siguiendo tus caminos. Te enojaste, pues a lo mejor pecamos, hemos actuado mal, pero tendremos salvación. Nuestros ojos y oídos proveen mucha de la información en la que basamos nuestras decisiones. Para muchos es difícil creer algo que no han visto con sus propios ojos y examinado con sus propios sentidos. Aunque corazón es una traducción literal de cardia, en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pensaban del corazón como el centro del intelecto, en lugar del centro de las emociones. Pablo se refiere a lo que estas personas han imaginado, la gracia y salvación que ofrece gratuitamente a quienes se le acercan en fe. Es algo que no se entiende con un corazón humano. En el verso 10 nos dice: pero a nosotros no lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. Aunque nuestros sentidos o intelectos no pueden discernir los misterios de Jehová, sí podemos conocerlos por medio de la revelación. Jehová nos ha mostrado lo que no podíamos ver por nuestra cuenta, y lo ha hecho a través de su Ruach HaKodesh, que vive en nosotros. Como humanos no tenemos la capacidad de ver dentro de las profundidades de Jehová. Decir que nos creemos capaces de encontrar los misterios divinos sería como un perro o un gato que cree entender las profundidades de su amo humano. Aunque las mascotas pueden entender mucho, no pueden entender las complejidades del pensamiento humano o el arte. Su entendimiento se limita a cosas muy básicas. De la misma manera, nosotros no podemos entender los misterios de Jehová porque van más allá de nuestro entendimiento. No obstante, el Ruach HaKodesh puede entenderlo y Jehová nos concede su Ruach HaKodesh en parte para que podamos entender esos misterios también. Continuamos con el pronóstico. Culmina el capítulo en los versos del 10 al 16. Nadie conoce lo propio de Jehová, sino es por el mismo Espíritu de Jehová, revelado a quienes le pertenecen. Pablo continúa ahondando en el tema con una comparación. Nadie conoce en profundidad a otra persona si ésta no revela su propia intimidad. La intimidad secreta de una persona la conoce únicamente la persona misma y solamente ella puede comunicarlo. En Proverbios 14:10 nos dice: el corazón conoce su propia pena y su alegría nadie podrá compartirla. Proverbios en su capítulo 20:27 expresa: el Espíritu en nosotros es la lámpara de Jehová, escudriña los rincones de nuestro interior. Para que se realice esta comunicación, debe existir sintonía entre la persona que abre las puertas de su intimidad y la persona que es invitada a entrar en este misterio humano ofrecido. De modo semejante, dice Pablo, solo el Espíritu conoce la intimidad de Jehová Dios y a él toca revelarlo y hacerlo comprender. A Pablo, como intermediario, le toca comunicar oportunamente a otros lo que él ha recibido por revelación. Por su parte, los corintios tienen que sintonizar con el Espíritu para que la comunicación se realice. Esta sintonía para el apóstol es poseer el pensamiento de Cristo, como lo vemos en el verso 16. Esta sintonía y horizonte cristiano, todo lo que provenga del Espíritu sin esta sintonía, parecerá como una incomprensible locura. Culmina Pablo insistiendo una y otra vez en el protagonismo del Espíritu de Cristo como revelador del misterio de Jehová Dios. En el capítulo 3, Pablo distinguirá entre cristianos con la mente de Cristo perfectos, que están listos para recibir alimento espiritual sólido, y niños en Cristo
que han de ser alimentados con la leche espiritual. Lo vemos en los versos 1 y 2. Aunque el principio tuvo que ajustar su mensaje según la habilidad del individuo para entenderlo y recibirlo. Esto no significa que predica otra cosa que no sea Cristo crucificado a cualquier grupo, sino que relata su mensaje en lenguaje simple para el grupo con menor conciencia espiritual y en lenguaje más complejo para el grupo con la mente de Cristo. Continuamos con el control del pronóstico. Primero, debemos respetar los mandamientos de Jehová, directrices que permiten vivir en estado de gracia por comunión espiritual en amor, con dominio propio en las prácticas perseverantes del temor de Jehová y las obras de piedad. Segundo, debemos pedir Ruach HaKodesh, único que revela todo lo referente a Jehová, quien da su sabiduría a los hombres. Juan 14:26 nos dice, en adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Tercero, debemos tener comunión íntima con el amado Yeshua HaMashiach en la construcción de la santificación que te lleva a poseer el pensamiento de Cristo y sintonizar con el Espíritu de Jehová para madurar en fe, asimilando el alimento sólido que el Padre bueno da a sus perfectos, porque el día del juicio probará la calidad de la obra de cada uno, si es de oro, plata, piedra preciosa, madera, hierba o paja. Quiere decir que hay niveles de comunión. Amén. Continuando con el salmo del día de hoy, que es el Salmo 119, en sus versos del 1 al 2, del 4 al 5, del 17 al 18 y del 33 al 34 tenemos que es un salmo de David, compuesto a través de toda su vida, aunque comentaristas modernos dicen que fue escrito después del exilio, saliendo de los días de Nehemías o Esdras. El salmo está arreglado en un patrón acróstico de 22 letras del alfabeto hebreo en 8 versos cada uno, que completan las 22 secciones, donde cada línea en dicha sección comienza con una letra de este alfabeto. El tema de la gloria de la escritura es explorada diligentemente en este salmo, pero siempre en conexión con Jehová. Cada verso, desde el verso 4 hasta el final, es una oración de afirmación dirigida hacia Jehová en este salmo. En los versos 1 y 2 tenemos, dichosos los que sin hierro andan el camino y caminan según la ley del Señor. Dichosos los que observan sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Forman parte de los versos del 1 al 8 y contempla la letra A, Aleph, la bendición de aquellos que andan en la palabra de Dios y desean seguir así. El salmista está convencido que el ser perfecto en el camino estrecho trazado por Jehová es una bendición. Muchas personas piensan que los perfectos son aburridos. Sin embargo, el que hace Shema de la palabra de Jehová sabe la verdadera dicha o bendición de vivir y disfrutar una vida perfecta, como Jehová es perfecto. Él nos está bendiciendo y quiere que compartamos su bendición. Su palabra nos muestra la manera para compartir su bendición y permanecer en ser perfectos en su camino. No conoceríamos la vida pura sin que Jehová nos las diga, y lo aprendemos únicamente por su palabra. En el verso 3, no contemplado en la lectura de hoy, dice que sin cometer injusticia caminan por su senda. Se refiere a los que han aprendido sus caminos de la revelación escrita y a quienes también da gracia y poder para andar en sus caminos. Otra versión dice, los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. En el verso 4 y 5 nos dice, tú eres quien promulgó tus ordenanzas para que las observen totalmente. Ojalá se afirme mi conducta en cumplir tus preceptos. El salmista conecta la obediencia con las bendiciones del que es obediente. Muestra que la razón por la cual Jehová encargó
que sean muy guardados sus mandamientos, no es solamente porque eso le honra, sino también porque es el camino hacia la bendición. En el verso 17 y 18 nos dice: sé bueno con tu servidor y viviré, pues yo quisiera guardar tu palabra. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Forman parte de los versos que forman la letra C. Gimel, la palabra de Jehová y las pruebas de la vida. El verso 17 nos muestra una oración por bendición, para que la palabra de Jehová pueda ser vivida y guardada. El siervo depende de su amo completamente para que le vaya bien. En el verso 18, una oración por entendimiento, para que la palabra de Jehová pueda ser entendida. Es que sin la revelación de la palabra no se comprendería la ley de Jehová. Culmina en los versos 33 y 34. Señor, enséñame el camino de tus preceptos, que los quiero seguir hasta el final. Dame inteligencia para guardar tu ley y que la observe de todo corazón. Complemento de la ley espiritual del día de hoy. Corresponde a la serie de versos de la letra E. G. Un ruego por dirección y guía. Es la quinta letra del alfabeto hebreo y es utilizada al inicio de los verbos para hacerlos causales. Así que las oraciones en esta sección están declaradas: hazme aprender, hazme entender, hazme andar, y así sucesivamente. Es una oración por instrucción para una vida justa, donde el salmista enfatiza su gran deseo de seguir el camino y palabra de Jehová. Si solamente Jehová le enseña, entonces perseverará y la guardará hasta el fin. Sin este entendimiento no se puede seguir el deseo del corazón transformado a pesar de la voluntad y deseo por la palabra de Jehová. Continuamos con la conclusión. El mensaje de Jehová desde la caída en el Edén es una advertencia para recapacitar abandonando toda práctica impía y volver al rigor de los mandamientos de Jehová, para vivir en su perfección y no andar en el camino de la carne, sino en el espíritu. Pero el hombre en su propia fuerza, separado de Jehová, vive contrario a su voluntad. Yeshua vino en su primera vez a traer el espíritu de la ley, porque solo una relación de completa sujeción en obediencia al logos y al rema de Jehová es lo que lleva a la perfección a la eclesía santificada que hace Shema, viviendo en su justicia y misericordia, porque Jehová a nadie le ha pedido ser impío, a nadie le ha dado permiso para que peque. En su segunda venida, Yeshua viene por una novia santa, sin mancha ni arruga en la cara. Por ello, como eclesía santificada, debes rechazar toda práctica impía y circuncidar tu corazón para permanecer unido por el vientre con Yeshua HaMashiach, por medio de la guía del Ruach HaKodesh, quien te da habilidad para ser libre y no pecar. Se requiere del Espíritu de Jehová, que otorga sabiduría divina para deleitarse en el sacrificio de amar a Jehová y donar la vida al prójimo, que te lleva a vivir en estado de gracia por la comunión espiritual, compartiendo su bendición y permanecer como perfecto en el camino de santidad, que te lleva a cosechar la vida eterna como dichoso de Jehová. Por el contrario, el que rechaza el evangelio de Jehová no prosperará, no sigue hacia adelante, como lo dice el salmista en el Salmo 1, en los versos del 1 al 5. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Porque solo hay victoria para el que vive unido por el vientre con Yeshua HaMashiach,
por medio de la guía del Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén. Bueno, preciosos, y finalizado esta hermenéutica, este banquete que nos ha regalado Jehová en el día de hoy, esta revelación para que vivamos en su palabra, en su amor y poder tener todas esas bendiciones que nos promete, vamos a hacer una oración por todos aquellos colaboradores del ministerio, por todos aquellos que ofrendan y diezman. Y hoy te damos las gracias por cada uno de ellos y elevamos esta oración ante ti, Padre Santo. Gracias, Jehová, por tu palabra de vida que ha transformado los corazones de cada uno, Señor, de estos ofrendantes, de estas personas que traen ante ti el diezmo, la ofrenda, que traen ante ti todo lo que ellos han cosechado de acuerdo a los talentos que tú le has regalado, y por eso vienen y te traen a ti esta ofrenda de amor para que la palabra de Jehová esté gravitando en todos los corazones, para que la palabra de Jehová se extienda por todos los corazones. Te alabamos, Padre Santo, y la cobertura que tú prometes en tu palabra, que espantarás el devorador, por ellos allí está para cada uno de ellos y para sus 1000 generaciones de pacto. Te damos gracias por estos ofrendantes, por estos colaboradores, para que la salud divina, el amor, la prosperidad siempre esté en su vida, para que siembren siempre en el reino, para que la extensión del reino del amor crezca y se multiplique a diario. Amén, amén y amén. Culminada la hermenéutica del día de hoy, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal de los Mosqueteros de Jehová si aún no te has suscrito, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un video al canal, comentar el minuto de impacto de la hermenéutica del día de hoy a tu espíritu y compartirlo con todos aquellos que conoces para que la buena nueva llegue a todos los lugares. Amén.